Vamos a aclarar algunas dudas. Primero, sobre el tema de las ofrendas que podemos hacer a los oscuros. Cada uno sabe lo que tiene para entregar y cada uno sabe lo que tiene que recibir. Una ofrenda es algo energético, es decir, cualquier cosa que lleve energía. Puede ser un abrazo, una mirada o un reconocimiento, algún objeto o alimento, pero no tiene nada que ver con salir a comprar cosas. No hay un manual para ofrendas. Otro tema para aclarar es sobre el conflicto, porque de la misma forma que aquí hay una guerra, en otras galaxias también las hay. Que estén en otra galaxia o en la quinta dimensión no significa que también tengan sus conflictos de intereses, sus intercambios. No creamos que los extraterrestres están equilibrados. Es como nosotros para los perros. Somos dioses. Ellos piensan que somos increíbles, que hacemos cosas que ellos no entienden, pero también tenemos nuestros conflictos. Para nosotros los extraterrestres lo son todo, pero también tienen sus problemas, también tienen sus conflictos. No tienen nada que ver con el bien y el mal. Son iguales que nosotros, en todos los sentidos. Los sistemas de oscuridad existen en todas las dimensiones. Todas las dimensiones tienen sus propias formas de oscuridad. Nosotros, en la Tierra, hemos creado lo demoníaco, con esas formas de animales y demás, pero eso solo existe en la Tierra. En otros planetas, las formas demoníacas no son así, son otra cosa. Depende, en el lugar que estés, depende del planeta que estés, pero existe la oscuridad y también tienen conflictos. La luz también tiene conflicto. ¿Y por qué todos tenemos conflictos? Porque si no hay conflicto, no hay evolución. Ellos también tienen sus conflictos y sus guerras, porque todos buscamos el equilibrio. Otro tema para aclarar es el cabal, porque se escucha mucho últimamente. Recordemos que el cabal tiene dos significados diferentes, depende de quien lo diga. Una cosa es el que estudia el cabal, que es la cábala. Estos eran los herméticos hebraicos, que eran los que estudiaban la Torá. Los mensajes de la cábala. Esta gente eran estudiosos filósofos y se llamaban cabalistas y hacían sus sociedades secretas y demás, porque recordemos que los judíos nunca han tenido un país, siempre han estado tratando de sobrevivir y muchas veces, perseguidos, se escondían en los sistemas de otros países. Después, dentro de los países cristianos, se empezó a pensar en la idea de que los grupos secretos que se formaban eran cabalistas, y así empezó a aparecer otra idea de lo que es la cábala, que son los que están creando complot contra los gobiernos, contra los sistemas. Viene del mismo origen, la palabra es la misma, pero los cristianos la utilizaron para hablar sobre complot de sistemas de control, y los hebraicos la tomaron como lo que era, en su origen, el estudio de la palabra de Dios. Son cosas totalmente diferentes en conceptos, por más que la palabra tenga el mismo origen. Mezclar la cabalística con un complot sobre el mundo es muy rebuscado. Muchas veces no todo es una conspiración. Hay que ver la historia, saber de dónde vienen las palabras, de dónde vienen los hechos, cómo fueron las cosas. También hay que aclarar sobre los Illuminatis. Los Illuminatis no existen como Illuminatis ya. Los Illuminatis existieron en el siglo XVIII y fue gracias a los Illuminatis que tuvimos educación, república, libertad de expresión, prensa. Todo lo que nosotros tenemos hoy, que evolucionamos un montón, fue gracias a los Illuminatis. Los Illuminatis eran los iluministas, que en italiano se dice Illuminatis. Eran aquellos que en contra de la religión decidieron hacer ciencia, decidieron crear la libre expresión, decidieron crear la libre economía. Todo lo que hoy tenemos fue gracias a los Illuminatis. Que dentro de los Illuminatis hayan habido 3 personas locas que por alguna razón hayan dicho que la gente no entiende nada y es mejor controlarlos porque es más fácil que educarlos, esto puede ser, pero no todos los Illuminatis eran así. El nuevo orden mundial, Novorum Secundorum, era un nuevo orden de la masonería, de tratar de construir un nuevo orden. Fíjese, nosotros también estamos tratando de construir lo mismo. Nosotros estamos diciendo de construir una nueva humanidad. Vamos a poner la palabra nuevo mundo y nueva humanidad en latín. Sería Novo Ordum Secundorum y Novo Ordum Humanodum. Cuando uno lo dice en latín suena muy feo. Es lo normal, porque nos suena a control. Cuando antes las cosas se decían en latín sonaban mejor, pero hoy en día no suenan tan bien.
Pero en ese momento, cuando se hablaba del nuevo orden mundial, lo que se decía era que estábamos tratando de construir un nuevo mundo de república, de democracia, de libre pensamiento laico, que es lo que hemos ido construyendo durante muchos años. Pero ¿qué pasó? Que estas personas de siempre empezaron a organizar de una forma diferente, que es lo que nosotros tenemos hoy como conflicto, porque un grupo de personas se dan cuenta de que los ciudadanos no somos responsables, y al no ser responsables dicen, es mejor controlarlos, y ahí aparece el control de las instituciones, pero hay que ver cómo se llega a ese momento. Alguien que quiere ocultar una red de control mundial jamás se le ocurriría poner todos sus símbolos en un billete de $1, para que todo el mundo, cuando mire su billetera, pueda decir, mira, nos están queriendo controlar. Poner el billete de $1, el símbolo de la pirámide, el ojo del símbolo del Novo Orum Secundorum, fue porque querían que todos supieran que querían construir un nuevo mundo. ¿Y quién quería construir un nuevo mundo? Los masones. Pero en ese momento no había problema. Pero lo que pasó es que después fue que hubo un montón de gente que dijo, mejor hacerlo por debajo y esconderlo todo. Y así es como empezó una conspiración de todo. Pero eso es como decir que todos los alemanes son nazis. Los alemanes también han hecho cosas buenas, como Gutenberg con la creación de la imprenta. Porque Hitler en el año 35 empezó a hacer lo que hizo, no podemos juzgar a toda una historia, con personas que han hecho un montón de cosas buenas por la humanidad, por 3 o 4 personas que han hecho cosas malas. Esto es algo que nos libera del opuesto, nos libera del enemigo, nos libera del concepto de que estamos luchando contra un enemigo y nos lleva al pensamiento, nos lleva a la forma de conciencia de que hay personas que están desequilibradas y lo que tenemos que hacer no es luchar contra organismos, no es luchar contra organizaciones, sino educar a las personas. Cuando se pone la intención de educar a las personas en lugar de luchar contra instituciones históricas, es cuando empezamos verdaderamente a trabajar por la conciencia y todo nos lleva a la angustia. Porque cuando vemos que el mundo está tan entretejido, que tanto los buenos como los malos pelean, que crean enemigos y todo esto llega a un momento de sinsentido, que nos planteamos para qué hacemos todo esto, y si todo ha sido siempre así. Siempre van a estar los malos y los buenos. La angustia es esa emoción que no está aferrada a nada, que no tiene que ver con una sola cosa, con una sola causa o con un solo propósito. La angustia es esa emoción de perder el sinsentido, de el qué para qué. Ahí es cuando sentimos angustia, es cuando apretamos todas las emociones juntas y ninguna sabe por dónde ir, porque no tiene sentido. La angustia no surge de mirar una injusticia, ni de mirar una guerra. La angustia surge de no entender por qué todo es. El concepto de la angustia es una de las cosas más difíciles y pesadas de atravesar cuando estamos haciendo un proceso interior, y todos lo vamos a pasar. El sinsentido, ahí se encuentra la angustia, pero justamente en el sinsentido es cuando el ser se da cuenta que uno mismo es capaz de crear sentido. Es decir, que el peor sinsentido de todos es la angustia, que es el que nos permite sentir el mayor sentido de todo, que es el amor. El universo se creó a partir del amor, y lo creado, el amor, se reencuentra con el origen a partir de la angustia. Podríamos decir que es injusto, que es absurdo, pero cuando tenemos la experiencia de vivir, nos damos cuenta de que los grandes despertares de la conciencia han sido a través de una crisis de angustia. O sea, que la angustia no es algo malo. Estamos tan acostumbrados a sentir y sentir que cuando todas esas emociones se estabilizan en un solo lugar, no siento nada, y la sensación de no sentir nada, los humanos la llamamos angustia. Básicamente porque no estamos acostumbrados a no sentir, y cuando se colapsan el sentido, cuando se nos para todo, es cuando tenemos angustia. La angustia en realidad es un proceso que nos ayuda a integrarlo todo, pero si nos quedamos solo en la emoción, no nos damos cuenta de que la angustia nos está diciendo que es el momento de crear de nuevo, que es el momento de regenerar un nuevo movimiento. Por eso, desde el lado de la creación, realizar el camino hacia el Creador nos hace sentir angustia. En el momento que encuentro al Creador, que soy yo mismo, es ahí
cuando me vuelvo a expresar en amor, solo cuando logré atravesar la angustia que fue la herramienta para llegar al Creador. Tenemos una cultura que considera que cuando sentimos bajas emociones el humano es inútil, porque la civilización fue construida para trabajar, para hacer algo productivo, trabajar en el campo, en las fábricas, en la sociedad. Si entramos en un proceso de tristeza y depresión me vuelvo inútil para la sociedad. Entonces, culturalmente hemos creado la idea de que entrar en un estado profundo de descubrimiento interior es improductivo. Por eso tratamos de negar todo el tiempo esas emociones. Básicamente es por esto, por lo que solemos negar estas emociones. Solemos decir, no quiero estar mal, o solemos también decir al otro, no llores, o querer que siempre la gente esté bien. Tenemos una drogadicción porque el otro se sienta feliz. Y es por esto que nunca realmente nos permitimos sentir lo que nos entrega la angustia y la tristeza, porque nos quedamos solo en la emoción y no en la razón por la cual sentimos esa emoción. Toda emoción tiene un proceso, pero nunca respetamos el proceso por creernos improductivos. Cuando logramos convertir la situación de angustia en un proceso transformador, encontramos la luz. Y cada uno sabe, solamente hay que prestar atención. No tengamos miedo de tener miedo. No tengamos miedo de sentir tristeza, no tengamos miedo de sentir angustia. Seamos conscientes de por qué sentimos angustia, de por qué sentimos miedo. Seamos conscientes de por qué sentimos la emoción que sentimos. Uno de los grandes errores es tratar de controlar las emociones en lugar de entenderlas. Tratar de controlar las emociones en lugar de entenderlas es como tratar de oprimir a una cultura porque no entiendo su idioma. No hay que tener miedo de sentir, simplemente pongan conciencia a por qué sienten lo que sienten.